Amén, amén. Les saludo, mis queridos hermanos, con la paz del Señor. Sean todos, pero todos bienvenidos. Bueno, entramos hoy, no un día habitual, pero bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor, así que sean todos, pero todos bienvenidos. Bienvenido, Miguel. Un saludo especial para ti. Hola pastor, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y que Dios le bendiga a todos los que nos van a estar mirando. Desde ya, en el nombre de Jesús, vamos a estar hablando sobre la ira de Dios y que el Señor pueda hablar a través de nosotros, pastor. Amén. Y la paz, ¿verdad? La paz con Y la Dios paz, también y la vamos paz. a hablar, ¿verdad? Porque una cosa va a llevar a la otra. Hablando también un poco de Amén. la ira de Dios, para que nosotros podamos estudiar un poquitito las palabras. Y bueno, hoy también quiero hablar que estuve publicando un video muy tremendo realmente y estoy mirando que está haciendo tendencia en YouTube referente a la religión del anticristo. Impresionante. Les recomiendo, después de la transmisión, pueden pasar un poquitito a mirar, darle comentario, me gusta y seguir a la página. Miguel, vamos a tocar hoy un tema tremendo, cómo una persona puede tener paz con Dios. Y estuve hablando esta semana con una persona y me está diciendo que está con ansiedad, está con depresión. Realmente es una situación muy difícil con ansiolíticos, con medicación, porque hoy en día es eso la enfermedad nueva. Estamos hablando de la depresión, de la ansiedad, una enfermedad que prácticamente se está volviendo endémico por causa justamente de las preocupaciones de la vida, preocupaciones. Y bueno, para que nosotros podamos accionar en fe es necesario que nosotros tengamos esa paz, tener esa paz con el Señor. Y bueno, de eso también vamos a estar tocando, mi hermano Miguel. Amén, pastor. Hoy vamos a estar tocando, ¿verdad? Vamos a estar hablando cómo podemos tener la paz que pasa todo entendimiento para estar tranquilo, para estar sin estrés. Aflicciones vamos a tener, pero confíen, yo he vencido, dice Cristo, ¿verdad? Y la verdad, pastor, hoy en día es muy difícil las cosas en este mundo, la economía, el amor de muchos se enfrió, ¿verdad? La gente solamente busca sus placeres, la gente en vez de buscarle al Dios Todopoderoso, buscan cómo ser más rico, cómo tener más bienes, como si fuera que eso es lo que le va a dar paz a ellos y tranquilidad. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que la paz de Cristo es el que nos inunda y nos da tranquilidad para poder seguir adelante y una esperanza de esperar su venida, ¿verdad? Porque Él nos prometió que Él va a venir. No sabemos cuándo, pero tenemos que ser como las 5 vírgenes, llenos del aceite, llenos de la presencia de Cristo para poder volar junto con Cristo Jesús en la nube, pastor. Esto es tremendo, tremendo, Miguel, lo que estás diciendo. Y hoy vamos a tocar todos estos temas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que se encuentra en conflicto con Dios. Primeramente, hay gente que dice, yo no tengo problema con Dios. Para mi punto de vista, yo estoy bien con Dios. Pero quiero decirte una cosa, según las escrituras, tú estás en graves problemas. En graves problemas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, aquel que no tiene a Cristo, la ira de Dios reposa sobre su vida. Es increíble. Hoy vamos a estudiar referente a eso, porque es necesario que nosotros tengamos una verdadera paz con Dios. Y esa manera es necesario para que nosotros tengamos una vida realmente, una vida maravillosa en paz con el Señor, que solamente Cristo puede dar. Y vamos a hablar y tenemos hoy un tema, vamos a tocar todos los aspectos referente a transformarnos de hijo de ira a hijo de Dios, a hijo de Dios. Así que vamos a tocar entonces que el hombre sin Cristo prácticamente está viviendo bajo la ira de Dios, pero nosotros en Cristo Jesús alcanzamos paz y tenemos reconciliación con Dios. Así que vamos a estudiar un poquitito la palabra, primeramente Efesios capítulo 2, el verso 3, para que nosotros podamos entender un poquitito. Dice,
nosotros también vivimos en otro tiempo según los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Éramos hijos de ira como todos, pero dice el 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor que Él nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí vemos la vida, porque el mundo está muerto. Por más que nosotros veamos a la gente figureteando, sacándose fotos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, familias que sabemos que en el fondo ellos están pasando mal, ¿verdad? Una situación en peleas, en golpes, en principios de suicidio, ¿verdad? Pero vos le ves que en las redes aparecen bien, aparecen disfrutando, pero todo es una apariencia, todo es una fachada, Miguel. Y ahí nosotros vemos que hay una misericordia, hay una puerta de amor abierta, y esa salvación es para la gloria de Dios, porque Él despliega toda esa misericordia, esa gracia, ese amor sin límite a aquellos que están muertos en sentido espiritual a causa primeramente de su pecaminosidad. Entonces, hoy tenemos mucha gente que tiene peso de conciencia por causa de qué? Del pecado, por causa de la rebelión que existe en forma natural en contra de Dios. Van a los psicólogos, van a los psiquiatras, buscan maestros conforme a sus deseos que le digan, bueno, está bien lo que está haciendo, pero en el fondo esa persona sabe que está viviendo engañado, sabe que en realidad hay un engaño en donde le están diciendo, bueno, le están prácticamente consintiendo en su pecado, diciéndole, bueno, tenés que vivir de esta manera, tenés que hacer de esta otra manera, te falta ajustar algunas cositas. No, nosotros no necesitamos reparaciones, nosotros no necesitamos que nadie nos emparche la vida, nosotros necesitamos un cambio rotundo, un cambio de 360 grados. ¿Y cómo logramos eso? Cuando venimos a Cristo, Él cambia totalmente nuestra naturaleza. Él nos hace de nuevo. No es que Él nos soluciona el problema. No, Él nos cambia. Él nos cambia y nos pasa de hijos de ira a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Él nos reconcilia con el Padre, Miguel. Esto es tremendo. Así es, pastor. La verdad que hoy en día mucha gente está diciendo que la ira de Dios, ¿verdad?, ya no está más sobre el mundo, porque la ira de Dios fue todo sobre el Hijo, ¿verdad? Sobre Jesús. Así dice el mundo. Así dice el ecumenismo. Dice que la ira de Dios ya se fue todo encima del Hijo. Y entonces por eso lo que va a haber una sola religión para poder llegar a Dios, a Roma, ¿verdad? La verdad que es algo muy, muy profundo, ¿verdad? Pero la verdad que la ira de Dios es para los adversarios. La ira de Dios no es para los hijos. Nosotros ya no somos para ira, nosotros somos para salvación, lo que creímos en el Evangelio, en la obra redentora de Cristo Jesús, de lo que hizo en la cruz. Porque yo también escuché que un papa, ¿verdad? El propio Papa Francisco dijo, ¿verdad?, que el fracaso de Cristo fue en la cruz. Pero la Biblia eso a mí no me enseña. La Biblia a mí me enseña que en la cruz Cristo venció todo principado, toda potestad, todas maldiciones generacionales. Él venció en la cruz, dice. Él venció en la cruz. Y ahí, por ejemplo, ¿verdad?, yo veo, pastor, falta de entendimiento, falta de sabiduría, ¿verdad? Tal vez él no quiso hablar así, no sé, yo no soy nadie para juzgar, pero sí puedo hablar por la palabra, ¿verdad? Y la verdad que la ira de Dios es para los que no creen en Él, para los que rehúsan creer en Cristo Jesús. Porque la gracia de Dios está para todos,
pero solamente para el que cree va a ser salvo, pastor. Va a ser salvo de la ira de Dios. Y Romanos 5:1 habla de la justificación. Y justificación significa ser declarado justo ante Dios, no por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios y a través de la fe en Jesucristo, dice. Y como dice, ¿verdad? Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, todo es a través de Cristo Jesús. Nosotros no vamos a llegar a Cristo, no vamos a ser justos por otra persona, por pastor, por papa. No, nosotros solamente somos justificados depositando fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados, pastor. Totalmente, Por totalmente. eso nosotros podemos llegar a Dios. Jesús es un puente a Dios Padre. Entonces Jesús es nuestro camino al Padre. No hay otro camino, pastor. El único, el Cordero eterno de Dios Padre vino y dio su vida por nosotros. Y el castigo de nuestra paz para que nosotros podamos estar en paz con Dios, Él vino y llevó todo nuestro castigo, toda nuestra condena. Y por su llaga nosotros fuimos curados, pastor, por la llaga de Eh, Cristo Jesús. Es así. Lo que pasa, Miguel, es que hay mucha gente que rechaza la verdad hoy en día. Y siempre pasó eso. Cuando vino Cristo en Jerusalén, ustedes ven que el pueblo de Israel rechazó. A los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Pero Juan capítulo 3, el verso 36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. O sea, lo que Cristo hizo es venir a salvarnos de la ira de Dios. Cuando Él muere en la cruz, Él viene a salvar a quienes, y no es una cuestión de que esto fue una derrota, no, fue la victoria más grande. Mira lo que pasa cuando Pedro ve la tumba vacía, se goza, se goza. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Pedro sabe que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Y cuando el Padre recibe el sacrificio perfecto de Cristo, tú y yo, nosotros fuimos salvados por Él. Y ahí, cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros somos declarados hijos y tenemos vida eterna. Pero el que no cree, el que resiste a la verdad, el que persiste en la mentira, persiste en el engaño, porque a la gente le gusta el engaño, le gusta la falsedad, dice la ira de Dios, Juan 3, capítulo 36, continúa sobre su vida. Entonces, nosotros vemos entonces que hay solamente dos alternativas aquí, ¿verdad? Hay una fe genuina, por un lado, y por el otro lado tenemos una fe, una desobediencia desafiante a Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída humana, la naturaleza no redimida, está en conflicto en contra de Dios. No se sujeta, no puede sujetarse, y dice la palabra en Romanos, no puede agradar a Dios. Es imposible, no importa que por fuera te veas moralmente correcto, no importa que seas moralmente religioso, aparentes una religión soberana o se te vea en la procesión llevando el santo más alto del barrio. No, no, de ninguna manera. Porque estamos viendo que hay gente que lava solamente el vaso de afuera y no está lavando el vaso de abajo, de adentro, mejor dicho. Entonces, acá nosotros vemos que el Señor pone en primer plano la amenaza real de que hay un juicio inminente. La ira de Dios, estamos hablando de la ira de Dios, que ahora está sobre las personas en esta vida, y luego Dios está tan airado con el impío, tan airado con el pecador, que lo va a arrojar en un lago de fuego. Tan serio es esta cuestión que rechazar a Cristo, que rechazar la verdad es
atentar contra uno mismo, es atentar contra uno mismo. Entonces, aquí hay una invitación en donde Dios pone que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en quien, en el Hijo de Dios, y Dios mismo expresa con claridad la consecuencia que existe si nosotros rechazamos confiar en el Señor, rechazamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. La ira de Dios está sobre las personas, Miguel, y eso es la realidad. Por más que tú digas, yo no tengo problema con Dios, yo estoy bien con Dios, yo soy hijo de Dios, no importa cómo tú te apercibas, no importa el concepto que tú tengas de sí mismo, porque la palabra de Dios dice que el hombre es sabio en su propia opinión. Nosotros siempre, cuando nos examinamos a nosotros mismos, el corazón actúa en ese momento, y el corazón es engañoso. El corazón te lleva a engañarte y pensar de que tú eres justo. ¿A través de qué? De tus obras, de tus méritos personales, pero eso va a llevar a una condenación eterna, porque lo único que salva aquí, Miguel, es los méritos de Cristo, los méritos de Cristo. ¿Y qué yo debo hacer? Prácticamente nada. Yo debo creer nada más, porque mi justicia personal no alcanza. Mi justicia personal es prácticamente nula ante la santidad de Dios, ante la perfección de Dios. No importa que yo le dé de comer a la gente, que yo sea bueno, que yo ofrende en la iglesia, que yo dé limosna, etcétera, 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 o que yo sea un buen esposo o que yo sea un buen padre. Con eso no alcanza. No alcanza, hermanos, para que yo pueda alcanzar la salvación. Yo necesito a un ser santo que me represente delante de Dios, mi abogado, mi representante. Entonces, cuando Dios me ve, ya no le ve a Julio Sánchez, imperfecto, pecador, lo ve a Cristo, y yo tengo acceso directo al Padre, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otros métodos, ni mis métodos humanos no alcanzan, Miguel. Así es, querido pastor. La verdad que es tremendo, pastor, porque hay mucha gente que dicen porque es bueno, porque hace misericordia, caridad, le da de comer al hambriento. Ellos piensan que por la buena obra ellos van a ser salvos, ¿verdad? El engaño. Pero si nos vamos a Hechos de los Apóstoles y leemos Cornelio, ¿verdad? La vida de Cornelio está en Hechos. Sí. Cornelio era una persona de oración. Él y su familia oraban todos los días, dice, hacía misericordia, hacía caridad, daba diezmo, daba ofrenda. Era un tipo extraordinariamente bueno. Pero el Señor le aparece a Pedro y le dice que para que se vaya y para que le lleve el evangelio, para que le predique de Cristo Jesús, que por las buenas obras, ahí nosotros vemos que por las buenas obras nadie va a ser salvo, sino solamente por las obras de Cristo Jesús. Por eso yo esto digo, pastor, ¿verdad? Que no es la salvación como dice en Efesios 2:8, ¿verdad? Dice que no es por hacer el bien, sino por creer con fe en la gracia. Y a través de la gracia nosotros somos salvos. Pero para poder ser salvos tenemos que creer en la gracia de Dios, en ese regalo. Solamente que el ser humano siempre quiere hacer algo, siempre quiere tener mérito, siempre quiere decir yo pude, yo puedo. No, nosotros no podemos hacer nada. Solo es a través de la fe y confiando en Cristo Jesús. Solamente así vamos a poder ser salvos, pastor. Sí, pero la gente siempre busca algo para hacer. Siento que... Justamente yo quería tocar ese versículo que me vino a la mente, ¿verdad? Romanos 8, capítulo 7, de lo que tú estás hablando, hermano, de lo que tú estás hablando, de la buena intención de la gente, ¿verdad? Que piensa que con eso va a llegar. Primeramente, Romanos 8, 7 dice, las intenciones de la carne, ¿verdad? De la naturaleza caída, llevan a la enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden
además dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y esto es impresionante, Miguel, porque esta enemistad que se encuentra la persona que no le tiene a Cristo es la persona cae directamente en un problema, un problema terrible. La persona no creyente está en una profundidad de embrollo enorme, porque sus actos, sus obras demuestran desobediencia. No importa que tenga buenas intenciones, no importa. Todas las obras son trapo de inmundicia, dice Trapo Isaías, de inmundicia. de las personas. La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Entonces, ¿por qué? Porque las obras están contaminadas, mi hermano Miguel, por esas manifestaciones externas de la compulsión interna de la naturaleza caída. O sea, es esa intención. Vamos a suponer, yo me voy y le doy de comer a la gente y me saco una selfie mostrando de que yo soy bueno. Ahí ya se destruyó mi obra. Decía, por ejemplo, cuando tú ayunes, ¿verdad? No mudes tu cara, ¿verdad? Ahí vos te das cuenta que los fariseos, por ejemplo, eran personas que actuaban en qué? En enemistad con Dios, en la carne, en la naturaleza caída, ¿verdad? Que le gusta orar en público, le gusta sentarse en los primeros lugares y que la gente le diga rabí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas con naturaleza caída, que le digan pastor, que le digan apóstol, que le digan monseñor, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, tremendo. Nosotros vemos, hermano, ahí, ¿verdad? Que la inclinación de estas personas, ¿qué es, hermano? Hay una inclinación, hay una orientación básica. ¿Qué cosa? Que busca la gratificación. Busca, hermano, que la recompensa. La recompensa no lo está haciendo gratis, no lo está haciendo por gracia, lo está haciendo buscando satisfacer algo para él. Entonces, hay gente que obra, sí hay, pero obra por egoísmo, obra por maldad, predican por maldad, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que obra obras buenas, ¿verdad? Pero están manchadas, hermanos, por esa apariencia de piedad. Nosotros podemos ver, por ejemplo, a las personas religiosas, a las personas moralmente correctas, ¿verdad? Que están revestidas de falsedades, pero en el corazón están muertos, en el corazón tienen malas intenciones. Los falsos pastores, falsos profetas que hoy vemos, hermano, son tremendos, inclusive son personas muy talentosas, ¿verdad? Pero no hablemos de talento, los estafadores también tienen talento, ¿verdad? Sino que estamos viendo, hermano, que el corazón, la intención, ¿verdad? Se mantiene en directa hostilidad, se mantiene en directo desafío a Dios. Es eso lo que Dios califica, no la obra, no lo bueno o la intención de la persona, sino que Dios está midiendo la verdadera intención que se está dirigiendo hacia Dios, y Dios es un Dios santo y Él no puede ser burlado. Él conoce todo y por lo tanto el hombre natural no puede agradar a Dios. El hombre natural. Entonces, ¿qué es lo que Dios acepta? Dios acepta a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él es quien produce en nosotros frutos. Y esos frutos agradables que es Cristo, es lo que Dios le agrada. Es lo que a Dios le, vamos a decir, le conquista. Entonces, lo que sucede con el hombre natural, la persona que no es creyente, la persona incrédula, hermano, producen obras egoístas. Produce obras egoístas, y eso sale, hermano, de un corazón que está directamente en rebelión en contra de Dios. Gloria a Dios. Rebelde, un corazón rebelde, hermano. Romanos capítulo 5, el verso 1 dice: así pues, justificados
por la fe tenemos, ¿qué cosa? Paz con Dios Paz. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, olvídate. No importa que construyas una iglesia, un templo, que tenga miles de miembros. No importa que des tu vida para ser sacrificado. No importa. Si no tenés a Cristo, por eso dice, si no tenés amor. Pero ahí se está hablando si no tenés a Cristo. Si no tenés a Cristo, no te sirve de nada si das todo tu dinero a los pobres, si das tu cuerpo para ser quemado. Si no tienes a Cristo, tu obra no sirve absolutamente de nada. No puedes agradar a Dios. Miguel. Así es, pastor. La verdad que lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Anuló el acta de decreto que había contra nosotros, dice. Anuló todo. Sí. Que nos era contrario, dice. Y quitándola de medio, ¿cómo quitó? Clavándola en la cruz, dice. Y despojando a todo principado potestad, le exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús triunfó sobre todos ellos en la cruz, pastor. Por eso nosotros solo tenemos que creer en la obra de Cristo, así como usted había dicho, ¿verdad? Que nuestras obras son trapos de inmundicia. Nosotros no podemos hacer nada bueno. Las cosas buenas que hace Miguel Martínez, es Cristo en mi vida, pastor. Y las cosas malas que hace Miguel Martínez soy yo, en mi carne, donde obra el pecado. Pero gloria a Dios porque el pecado ya no se enseñorea en su Hijo. Porque Amén. yo soy nacido de Dios, yo creí en el Evangelio y el Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida y seguirá así hasta el día de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él empezó la obra en mi vida. Pero esa enemistad puede terminar hoy mismo por medio de la cruz, dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui ministro, dice. ¿Y qué es lo que se predica en toda la creación que está bajo el cielo, pastor? Que Cristo murió y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el evangelio, ese es el mensaje verdadero. Romanos 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2 en adelante. Por eso, cuando nosotros creemos en eso y permanecemos, nuestra esperanza está en Cristo. Romanos 5:11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. Amigo de Dios. Pero ¿cómo? Colosenses 1:22 dice, 21:22 dice, Colosenses capítulo 1, sí. Versículo 21-22, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Nosotros éramos en otro tiempo extraños y enemigos. Ahora os ha reconciliado Cristo en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. El versículo habla solo, pastor. Tremendo. Justamente lo que tú estabas hablando. Hay un evangelio. Hay una invitación. Entonces, aquí en 2 Corintios capítulo 5, el verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara, Dios le está rogando a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Dios está rogando al mundo por medio del evangelio y por medio de vos y de mí, que hoy estamos hablando, le está rogando, reconcíliense. Es una bomba atómica. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Así que ahí nosotros vemos, hermano, como si Dios rogara, está diciendo ahí la palabra, hermanos. Entonces, a medida que tú y yo y todos los hermanos en la fe vamos presentando el evangelio a las naciones, donde sean nuestros estados de WhatsApp, de Telegram, en todo tiempo estamos, hermano, estamos rogando al mundo, estamos rogando, vengan, ¿verdad? Y le estamos urgiendo
a todos los pecadores, a todos los incrédulos, a todos los individuos que se acerquen. Acérquense a Él. ¿Con qué? Con una actitud de fe. Acepten el evangelio, lo cual significa que aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo obtendrá la vida eterna. Gloria obtendrá la vida eterna, hermano. Gloria Nosotros estamos rogando, pidiéndole, por más que la gente nos rechace, nos odie, nos derrame agua, nos bloqueen, hermano. No importa, seguimos insistiendo, golpeando y golpeando, invitando a las bodas del Cordero. En Hechos capítulo 16, el verso 31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Pedro decía, esto no es solamente para usted, es también para sus hijos. ¿Verdad? A veces nosotros tenemos que pensar en nuestros familiares, tenemos que pensar que nosotros podemos ser canales de bendición para otras personas. No seamos egoístas, sino que nosotros también seamos aquellos que rueguen a la gente, ¿verdad? Rueguen. Santiago capítulo 4, el verso 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilámines, purifiquen su corazón. Este es un llamado urgente. Es un llamado urgente. Mañana este evangelio ya no se va a predicar. Mañana nosotros ya no estaremos aquí. Cristo viene, suena la trompeta y nos vamos. Los que queden serán perseguidos. La gente va a rogar por esa puerta. Dice que el padre de familia se levantará y cerrará la puerta y la gente van a golpear y quedarán afuera. Quedarán afuera, ya no habrá más otra oportunidad. Ahora yo les ruego, y Miguel también les ruega a ustedes, que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora es el tiempo, Miguel, ahora es el tiempo. Usted ha dicho, pastor, arrepentirse. El mundo tiene remordimiento. Hay mucha gente en las iglesias que se van a Cristo por remordimiento de su pecado, pastor. Pero Hechos 3:19 nos dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Wow, arrepentimiento. Venimos a Cristo y le decimos, Cristo, soy pecador, tú eres el único que me puede salvar. Y ahí el Señor nos convierte en hijo de Dios. Es fácil, el evangelio es fácil para una criatura de 5 añitos, para que entienda. Yo a los 6 años, pastor, yo me entregué a Cristo en la escuela dominical, porque es fácil el evangelio. A mí se me predicó un evangelio fácil de amor, de misericordia, que Cristo murió y resucitó por nuestro pecado. Y yo ese día creí, y yo me arrepentí, yo dije, yo tengo 6 años, pero me siento pecador porque ya mentía, ya hacía cosas malas, ¿verdad? Y ese día, a los 6 años, en la escuela dominical con mi maestra Vicky, que vive en Vive, a través de ella, yo me entregué a Cristo, pastor. Y eso tenemos que ser, ¿verdad? El mundo tiene que venir arrepentido y decir que es un pecador y que necesita de Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo hay la vida eterna, pastor. No hay otra salida. El remordimiento tiene el mundo. Pero el que quiere ser realmente salvo, el que quiere estar juntamente con Cristo Jesús, tiene que arrepentirse, humillarse en la presencia de Dios. Es tremendo, hermano. Y en ese momento, pasando al siguiente paso de lo que tú estás diciendo, ¿qué sucede? Ahí nosotros tenemos una reconciliación con el Padre. Cuando nosotros venimos a Cristo, como tú decías, cuando venimos a Cristo, Efesios capítulo 2, el verso 13, wow. Hermano, llueven los versículos, llueven, hermano, porque este es un tema apasionante. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación que existía. Esto es, hermanos, algo tan maravilloso, porque por medio de Cristo nosotros anteriormente estábamos lejos. Tú y yo estábamos sin esperanza, sin Dios, lejos de tantas estas promesas maravillosas que nosotros tenemos, hermano. Entonces,
Cada persona hoy en día que deposita su confianza en Cristo Jesús para su salvación, escúchenme bien esto, no importa si anteriormente eras quien seas, no importa, no importa. No importa los pecados que hayas cometido, en ese momento, cuando venimos en arrepentimiento y fe, nosotros nos unimos en una unión espiritual e íntima con Dios mismo. Esto es impresionante. Hasta ese punto llega, hermanos, este proceso de reconciliación que obtenemos por medio de Cristo. Que hoy nosotros podemos ser llamados hijo de Dios. Hijo de Dios. Yo no sé si ustedes pueden entender, ¿verdad? Yo sé que a mí me cuesta entender de que yo sea llamado hijo de Dios. Esto es algo maravilloso, pero la reconciliación que Cristo nos consiguió, y nosotros vemos Segunda de Corintios capítulo 5, el verso, estaba en el verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó, tú y yo, el mensaje de la reconciliación. Y así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliese con Dios. Ahí leí un poquito más atrás para que vean que somos embajadores de Cristo. Miren la confianza que el Señor deposita en nosotros, ¿verdad? Nosotros sus hijos, y que hoy estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque esa obra, hermanos, esa obra expiatoria que ha hecho Cristo, esa obra de expiación quiere decir satisfacción. Para Dios fue satisfactorio lo que hizo Cristo. Y a través de esa obra, de su muerte, lo que Cristo ha logrado en esa cruz, llevó, hermanos, por completo nuestra culpa, nuestro pecado, y lo ha arrojado en el fondo del mar. Ya hoy estamos limpios posicionalmente, santos por la santidad de Cristo. Esto es maravilloso. Y eso me lleva a mí a pensar. Yo anteriormente sufría mucho de lo que era la ansiedad, casi me llegué a deprimir, ¿verdad? Pero cuando yo me empecé a alimentar de estas promesas, mi fe empezó a crecer, mi confianza. Y ahí en ese momento dije adiós a la ansiedad, dejé atrás la preocupación, dejé atrás la medicación, dejé todo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo entró en mi vida, y nosotros no somos como lo que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos una esperanza firme, estamos plantados sobre la roca, y Dios tiene grandes promesas que lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miguel. Así es, pastor. Lastimosamente, hoy en día hay muchos falsos maestros, falsos pastores, que te enseñan que el evangelio es una mala noticia, ¿verdad? Que es condenación. Pero si nosotros vemos, ¿verdad?, el lado bueno, ¿verdad? Porque el evangelio es bueno. Claro. El evangelio de Cristo Jesús es buena noticia para salvación, dice. Y no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación, dice. Solamente que las personas, para ganar dinero, para buscar tu bienestar, entonces ellos te predican un evangelio a media y te pone condenación para que vos tengas miedo, para que no salgas de la iglesia, toca aquello, y te hace tener miedo. Yo viví un tiempo con miedo, pastor. Antes de la pandemia yo vivía con miedo. Yo me iba a la iglesia porque yo, yéndome a la iglesia así, yo iba a ser salvo, porque solamente en la iglesia yo era santo y me portaba bien. No, pastor. Pero después, y por eso digo, gloria a Dios por la pandemia. Ahí el Señor trabajó en mi corazón, en mi mente. Te conocía a vos, le conocía a Bernal, otros pastores,
al dulcín y así, ¿verdad? Ahí mi mente se empezó a... Y gloria a Dios por eso empecé a leer la Biblia, a debatir, ¿verdad? Y ahí yo descubrí que nosotros ya no somos para condenación, pastor. Nosotros somos Totalmente. para salvación. Lo que vivimos en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que le tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso me abrió los ojos y hoy en día yo predico del amor de Cristo. ¿Para qué? Para que la gente se enamore de Cristo. Porque el que está enamorado de su esposa le va a ser fiel. O viceversa. Yo estoy enamorado de Cristo. Yo no le quiero fallar a mi Señor. Y cuando le fallo así con una mirada o con algo, automáticamente ya le pido perdón. Porque yo quiero serle fiel porque ya conocí el amor de Dios. El amor de Dios, y Dios es amor, es una persona y Él vive en mi corazón. Por eso yo le amo a Cristo, pastor. Yo trato de serle fiel siempre, no por mi fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo que día a día va renovándome todos los días, ¿verdad? Y el mundo vive en rebelión y bajo la ira divina, lastimosamente. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La O sea, gente hay quiere una vivir ira, en sus hay una placeres, ira. la gente quiere vivir en la obra de la carne, la gente quiere vivir en sus vicios, la gente quiere vivir en los placeres que el mundo le da. Es manipulado, es el diablo le da todo. Y la gente quiere vivir así, pastor. Ya estamos como en el tiempo de Sodoma, Gomorra, así como en los días de Noé. La gente se emborracha, orgías, sexo y montones de cosas, ¿verdad? No Y sé si Juan recordás, 3:18. no sé si recordás que anteriormente había un video que circuló en las redes y todo eso de gente que fueron al infierno. No sé si recordás eso, que vieron cosas, gente torturándose y todo eso. Ah, sí, Que sí, sí, ahora sí me acuerdo. hace tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy Sí, sí, por sí, medio de la me palabra acuerdo. sabemos que todo eso es mentira, es un cuento. Pero yo me acuerdo que yo era joven, yo tendría creo que 13 años aproximadamente, y salió eso y todos nos asustábamos, ¿verdad? Todos teníamos miedo de ir al infierno y escuchábamos esos videos, esos cassettes en aquel tiempo, ¿verdad? Eh, y los hermanos también de la iglesia. Bueno, y hoy en día esa gente está todo en el mundo. Nadie, todos abandonaron el camino de la... Sí, hay muchos hermanos míos que empezamos juntos el evangelio cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, nos íbamos a la iglesia y ellos siguen en el mundo, pastor. Sí, Siguen. ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Yo quiero pensar así. Yo Sí. veo por la gracia de Dios, ¿verdad? Hijo pródigo, van a volver a casa. Así yo miro. Pero solamente Dios sabe, pastor. Solamente Dios sabe. Si es del Señor, si es el del Señor, va a volver. Yo a los 18 años me aparté del camino y volví a los 38 años después. 20 años yo estuve en el mundo y volví después Yo de también, 20 pastor. años, ¿verdad? Y Yo también. fue tremendo, ¿verdad? Pero cuando hay muchos que están hoy en día en el mundo, pero si no vuelven es porque nunca fueron. Si no vuelven Nunca es fueron porque de nosotros. nunca Estuvieron con salieron de nosotros, pero no nosotros, fueron de pero nosotros. exactamente, Sí, hermano. sí. Entonces, Así mismo pasó. eh, cuando nosotros entendemos, hermano, que la justificación, ¿verdad? La justificación por gracia, y a muchos le cuesta entender esto cuando estamos en un evangelio de obras, en donde yo tengo que ayunar, yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana a orar, yo tengo que aumentar mi lectura bíblica para que Dios me bendiga, ¿verdad? Entonces, ahí es el problema que nosotros chocamos, que nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, que no necesitamos forzarnos a nada para tratar de torcer la mano de Dios, porque Dios ya nos ha favorecido con su gracia. Dios ya nos ha favorecido y a mí me cuesta mucho con algunos hermanitos que están en un evangelio de obra, tratar de cambiarle la mente, ¿verdad? Que bueno, que ellos están y están en dificultades, intentan y están girando en un desierto, porque lo más difícil, ya lo hemos hablado, no es hacer, ayunar,
O sea, los fariseos ayunaban, los fariseos oraban, los fariseos oraban 7 veces al día, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. O sea, estamos hablando de gente que nunca fueron creyentes, pero tenían excelentes prácticas religiosas, que a los 12 años ellos ya manejaban la Biblia. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es no hacer. El problema es descansar en el Señor y nosotros venir con una actitud que el Señor pone en nosotros, porque Él pone en nosotros el querer y el hacer. Entonces, nosotros también tenemos que ser diligentes. Eso no quiere decir que, bueno, yo voy a dormirme en los laureles y voy a dejar que Dios haga todo. No. Yo tengo que ser diligente. Yo tengo que ser diligente. Ahora, mi motivación tiene que ser el Señor. No mostrarme a los demás. No buscar que yo tenga más poderes espirituales, que yo le toque a aquel y aquel sienta la unción y que yo toque. Porque esas motivaciones no sirven de nada. No sirven de nada. Entonces, lo que yo tengo que buscar es conocerle más a Cristo. Yo tengo que conocerle más a Cristo y yo tengo que saber qué bendiciones yo tengo. Entonces, nosotros estamos bendecidos, dice la palabra, estamos completos en Cristo, estamos bendecidos con toda bendición espiritual y seguimos buscando. Seguimos buscando y métodos y entrando en largos ayunos, largas oraciones. ¿Para qué? Para seguir siéndome bendecido. Y nosotros vemos la escritura que los apóstoles no le deseaban bendiciones a los hermanos en ningún momento. Yo sí era el apóstol Pablo y oraba por el hermano Miguel, no decía, Miguel, que el Señor te bendiga. Jamás. Porque nosotros ya estamos bendecidos. No nos falta ninguna bendición espiritual. Lo que nos falta es conocimiento. Nosotros debemos saber, conocer las profundidades de Cristo. Tenemos que conocer todo eso. Y Tito capítulo 3, el verso 7 dice, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos, mis hermanos. Entonces, nosotros cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, somos justificados. La justificación es un término legal en donde se nos declara justo, porque nosotros no podemos ser justos a través de nuestra justicia personal, sino que nosotros somos justificados por medio de Cristo. La justicia de Cristo es quien actúa en nosotros y es el punto central de la salvación. Porque esto de Miguel no se trata de ir a aceptar nada más a Cristo de labios, como hoy sucede. Vení, dale Miguel, vení, vamos a orar por vos, aceptarle a Cristo en tu corazón, levantar la mano, repetí conmigo y ya, oh, Miguel, ya eres hermanito. No, hermanos, yo tengo que creer en la obra de Cristo. Yo tengo que conocer al Cristo de la Biblia. Y hoy en día te dicen las palabras mágicas, repetí conmigo esta oración y tú ya eres creyente. Hay gente que son verdaderos creyentes y que nunca hicieron la oración de fe. ¿Por qué? Eso es el error de muchas iglesias, pastor. Es el error de mucha iglesia. ¿Por qué? Porque se le ha adoctrinado mal, se le ha enseñado mal. Son lindas esas oraciones, ¿verdad? O sea, repetí, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Pero cuando nosotros leemos leemos la palabra, el libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros no es que se borra el libro de la vida y viene un ángel y porque vos le pedís anota de vuelta, bueno, yo cometí un pecado y me borra de vuelta. Hermano, la salvación no es así. La salvación no es así. No es porque yo cometo un error, ya soy borrado del libro de la vida, luego tengo que hacer de vuelta la oración de fe para que me vuelvan a anotar, hermano. Entonces, yo tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, tengo que depositar toda mi confianza en Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, Dios me declara justo. No por mi justicia, sino por la justicia de otro. Entonces, me imputa a mí la justicia de Cristo y nos da, ¿qué cosa? Una vida eterna. Y yo me arropo a esa muerte sustitutiva que Cristo hizo en la cruz. Él hizo una muerte sustitutiva. Yo me arropo a esa muerte y entonces Él paga
el castigo de mi iniquidad. Él recibe el castigo por mí. Esto es tremendo. Y hay muchísimos versículos. Bueno, ahí vamos a quedarnos toda la noche hablando referente a lo que Cristo ha hecho. Pero voy a leer uno nada más. Filipenses capítulo 3, el verso Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia, justamente estamos diciendo, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Gloria a Dios. Claramente, ahí lo está diciendo la palabra del Señor, que no se basa esto en mi obra o en lo que yo pueda hacer o en mis esfuerzos personales. No sirve, no lo voy a alcanzar, ni por más que camine de aquí hasta el Himalaya y me suba hasta la punta y diga, Señor, mira el sacrificio que yo hice. En vano, en vano, en vano. Y mucha gente murieron en sus sacrificios, en sus desiertos, en sus procesos que escuchamos hoy todos tanto, ¿verdad? Hermano, intentando, remando y nunca llegan. Nunca llegan. ¿Sabe qué? Querés llegar al otro lado, querés llegar. Venía a Cristo en arrepentimiento y fe. Y estarás allá, no por tu obra, no por lo que puedas hacer, sino por la obra perfecta, la justicia perfecta de Cristo acreditándote en tu vida. Esa es la realidad. Cuando nosotros creímos en la obra redentora de Cristo, en su justicia, ¿verdad? Dice Romanos 5:9, dice que nosotros ahí somos salvos de la ira de Dios. Dice, pues mucho más, estando ya justificados, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Propiciación, acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. A Dios se le movió a piedad y a misericordia. Cristo en la cruz. Quiero leer referente a la paz, Juan 14:27. Juan 14:27. Esto es tremendo, hermanos. Ya que vivimos en este mundo, así de lo que estamos hablando, de las preocupaciones, del vaivén de todos los días, necesitamos paz. Necesitamos paz. No vas a conseguir paz en los vicios, en los ansiolíticos, en las drogas, etcétera, etcétera, en la familia, en la esposa, en los hijos. No. En la casa nueva, en el auto nuevo, no hay paz detrás de eso. En el aumento de salario. Usted, miren las redes sociales, me falta aumento salarial. Cuando yo tenga ese aumento, ahí voy a ser feliz. Cuando yo tenga ese nuevo trabajo, ahí voy a ser... No hay nada detrás. Cisternas rotas, en donde queremos recoger el agua y se nos escurre por los dedos. Queremos paz y que esa paz permanezca. Juan capítulo 14, el verso 27 dice, la paz les dejo, mi paz le doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe, ni tengan miedo. Esa paz permanece en los que son de Él. En los hijos de Dios permanece. No es algo temporal o un anestésico que la cual da el mundo. Es un pequeño gozo que la gente recibe y luego tiene que ir a consumir de vuelta, tiene que ir a probar de vuelta, tiene que intentar llenar, pero esa paz no existe. Solamente Cristo puede dar. Entonces,
La paz que Cristo está hablando ahí es shalom. Shalom del hebreo, hermano, que entre los discípulos se había convertido como un saludo. Esto era un saludo, ellos se saludaban, ¿verdad? Shalom, paz. Luego de la resurrección de Cristo, Cristo aparece en medio de ellos y ¿qué le dice? Shalom, paz para todos ustedes. Entonces, es eso lo que importa realmente. A la gente dice, bueno, yo quiero bendiciones, yo quiero victoria. Hermano, lo más importante en la vida es la paz. Lo más importante, recuerda eso. La gente quiere bendiciones, la gente quiere victoria, ¿verdad? Porque quiere paz. Quiere paz. Entonces quiere un momento de paz. Pero aquel que está sin Cristo, su alma nunca obtendrá reposo. Nunca, nunca obtendrá reposo jamás en esta vida y en la venidera. Ojo, ojo, en lo que se viene, que va a ser una eternidad, dice, donde sus gusanos no mueren. ¿Y qué es el gusano? Yo anteriormente, Miguel, pensaba que los gusanos eran esos gusanos que te salen por el cuerpo y te molestan. No, no, hermano. El gusano es lo que hoy en día el mundo tiene, el peso de conciencia. El peso de conciencia que quieren acallar con los vicios, con los psicólogos, con los psiquiatras, con las drogas, con todo ese peso de conciencia no va a acabar en esta vida. Va a continuar y eso no va a parar. Esos gusanos de que hoy el mundo está probando, se va a incrementar peor en el infierno. Y además del sufrimiento corporal, del sufrimiento físico, y como vimos nosotros en la historia, porque no fue una parábola de Rico y Lázaro, en esa necesidad de agua, de dolor que sufre el rico, ¿verdad? Él tiene lo que se llama también gusanos. Peso de conciencia, en pensar en que en sus familias que están por venir ahí también, están pensando en tratar de alguna manera rescatarlo, de que no caigan también en el mismo pozo. Porque mientras hoy en día la gente está rezando por su difunto para que vaya al cielo, el difunto está rezando en el infierno para que sus parientes no vayan en el mismo pozo. Es la realidad. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, el verso 1 dice, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Creer en Cristo es la llave a la felicidad. Es la llave, hermanos. La mejor satisfacción que nosotros podemos encontrar. El silencio total al miedo. El silencio total a la ansiedad se llama Jesucristo. Filipenses 4:7 dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, qué privilegio que tenemos nosotros, hermano, que hemos creído. Entonces, hermano, necesitamos esa armonía. Necesitamos esa armonía, necesitamos esa estabilidad. Sin Cristo no lo vamos a tener. No importa que te mejoren el trabajo, no importa que vuelva tu esposo, que vuelva tu esposa, que vuelva tu hijo que se escapó, no importa. Esos son reparaciones, esos son restauraciones que Dios nos hace. Dios nos restaura, Dios transforma las vidas totalmente. Él no emparcha nada, Él no emparcha nada. La gente está buscando parche. Cristo y mi vida, Cristo y mis riquezas, Cristo y mi familia. No, el que amare más padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Cristo debe ser el primero, hermano. Entonces, el cumplimiento de la venida de Cristo es que yo tenga paz en mi vida diaria y tenga paz con Dios. Esto es tremendo. Y esa evidencia tiene el verdadero creyente. Si tú no tienes paz, vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe ahora. Ya. No pierdas el tiempo.
acércate a Cristo. Sus brazos están abiertos para recibir y abrazarte, adoptarte como hijo. Es ahora el tiempo, Miguel. Miguel, unas últimas palabras y vamos a orar, hermano. Una última palabra. Yo le pregunto al pueblo que nos está mirando, ¿bajo qué reino estás hoy? ¿Bajo la paz del mundo o bajo la paz de Cristo? Tremendo, hermano. Fuerte. Acuérdense, gente, el velo del templo se rompió en dos. Tenemos acceso gratis a la gracia, a Cristo Jesús. Vengan a Cristo en arrepentimiento. Muchos dicen, yo no me puedo ir a la iglesia, yo no me puedo ir a Cristo porque soy pecador. Vení así como está. El Señor te va a santificar a través de la palabra y del Espíritu Santo. Vení arrepentido, vení a Cristo Jesús, que hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos, mañana ya podemos volar con Cristo Jesús. Entonces, hoy es el día, pastor, que uno se puede arrepentir. Justamente había compartido la vez pasada que habían dos tipos de personas, que solamente dos tipos de personas van a llegar al cielo. Los que tienen sed, dice el Apocalipsis, y los que vencen, los que vencen. Y yo anteriormente pensaba era el que vencía, era aquel que luchaba, que iba en las, ¿cómo se llaman estas guerras espirituales? Y me enfrentaba con un demonio, iba allá. No, hermano, no. Primera de Juan dice, el que vence al mundo, nosotros vencemos al mundo por medio de la fe. Me decía Julio, o sea, yo por tan solamente creer soy un vencedor. Por tan solamente creer eres un vencedor. Por tener fe, compartirás con Cristo su trono. Y dice ahí justamente lo que hablaba Miguel, el que tiene sed. Aquel que viene con un corazón contrito, humillado y con una bancarrota moral, con una bancarrota espiritual. Eso es lo que Dios busca. Dios no está buscando limpios. Dios no está buscando personas justas. No, Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a buscar a los perdidos. Y así nosotros tenemos que estar todos los días. Con las manos así. Dame, Dios, dame, necesito de ti. Con unas manos abiertas. Porque eso es lo que dice, el que tiene sed está hablando ahí de personas que están pidiendo. Hay mucha gente hoy en día que no tiene sed para con Dios. Dice, no, yo tengo mis cosas para otro día, cuando sea viejito voy a ir. No. Hermanos, ahora es el tiempo. No importa. Así como estás, como dice Miguel, así como estás, vení. Hoy es el tiempo. Amén, mi querido hermano Miguel. Vamos a hacer una oración. Amén. ¿Será que podrías dirigirnos, Miguel, en una oración? Y bueno, claro que sí, la otra semana le metemos con todo de vuelta. Vemos un tema acá para compartir con los hermanos amigos. Les pedimos que compartan el video. Denle me gusta, sigan a la página. Estoy teniendo también una página ahí de YouTube en donde estamos publicando prédicas, ¿verdad? Bueno, a la gente le gusta más el tema de noticias proféticas. Mi página de prédica tiene 18 seguidores, ¿verdad? Pero necesitamos estudiar la palabra. Y les pido que sigan también la página y ahí vamos a estar también compartiendo esta predicación y vamos a estar compartiendo. Miguel. Amén, pastor. Que el Señor le bendiga a todos. Vamos a estar orando, vamos a estar despidiéndonos. Y gracias porque estuvieron con nosotros, gracias por el acompañamiento, gracias porque tuvieron este tiempo para escuchar lo que el Señor quiere decir, lo que le dijo, ¿verdad? A través de nosotros. Y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por este momento maravilloso que tú has escogido en tu eternidad, Padre. Sabemos que hay gente que está mirando, Padre amado. Toca su corazón, su mente, Padre amado. Ayúdalo a que se acerquen, pues, confiadamente al trono de tu gracia para que alcance misericordia y hallar gracia y oportuno socorro, Padre Celestial, porque en ti está la vida, tú eres la gracia, tú eres el evangelio. En Cristo estamos completos, Señor. Y sabemos que muy pronto tú vas a venir, Señor.
y nosotros tenemos que estar esperándote, Señor, como las 5 vírgenes, llenos de tu presencia, llenos del aceite, llenos del Espíritu Santo, Padre amado. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que vino y murió por nosotros para darnos vida eterna, y ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. El Señor te bendiga, pastor. Bendiciones, Miguelito. Nos encontramos la próxima semana. Apocalipsis. Apocalipsis. A ver, hermano. Chao, chao. Dale, pastor.